Bueno, les quiero comentar que el título de esta reflexión bíblica es tiempo de dar y recibir. Es tiempo de dar y recibir. Y la base bíblica, oiga, permítame saludarles en el nombre del Señor a todos. Qué descortesía, ¿cierto? No saludar a la iglesia del Señor en Castilla. Por aquí estuve cuando era el pastor el hermano Elivelio Reda, ya hace unos años. Aquí fue pastor el hermano Orbeira Hermida también. Fernando Barragán. Oiga, sí, grande siervo de Dios. La base bíblica está en el Evangelio del Señor Jesús, escrito por el apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a ubicarnos allí en el capítulo. Oiga, saludo al hermano Freddy Monsalve, nuestro también compañero allá en la sede nacional, un eficiente colaborador. Ya hace muchos años. Ya se va a jubilar ahí, tan joven y jubilado. Entonces, Juan 3:27. Ustedes van a notar ahí en ese versículo dos verbos que le dan base a esta reflexión. ¿Cómo dice Juan 3:27? Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Escuche eso. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces los dos verbos ahí que quiero resaltar es el verbo recibir y el verbo dar. Porque es tiempo de dar y recibir. No lo olvides, es tiempo de dar y recibir. ¿Será que oramos al Señor? Hemos orado por nuestros hermanos de Ituango, ¿cierto? Oiga, sí, son miles de hermanos, o cientos, no sé. No, una congregación. Nosotros estamos demasiado bien aquí, ¿cierto? Hay hermanos pasando, viviendo en albergues, por allá en una colchoneta, sus hijos, no, mejor dicho. Bueno, vamos entonces a orar ya no por nuestros hermanos, sino a orar para que Dios nos hable. ¿Sabe que cuando Dios le habla a uno sale contento? De por sí uno siempre sale contento de los cultos, ¿cierto? Así haya sido un poco fuerte la palabra, uno la recibe con gozo. Porque claro, es palabra de Dios. De manera que Él siempre da lo que necesitamos. Entonces, les invito a que me acompañen a orar en esta mañana. Señor Jesús, te damos muchas gracias esta mañana. Qué bueno es reunirnos para oír tu voz, para escuchar tu consejo, para recibir instrucción, para que tú nos redargullas, nos enseñes, nos instruyas en justicia, porque tú quieres que nosotros seamos perfeccionados, para que cumplamos toda buena obra. Yo te doy gracias por ser instrumento útil en tus manos. Te doy gracias por esta preciosa congregación en Castilla que administra nuestro hermano Gabriel. Gracias por cada uno de ellos. Háblanos a todos. Yo me incluyo ahí, Señor. En tu nombre, amén. Pueden sentarse. Bueno, ya les dije que los dos verbos que resalto de este texto bíblico que hemos leído son los verbos dar y recibir. Entonces, hay un refrán conocido por todos que dice: de esto tan bueno no dan tanto. Sí, verdad. Pero resulta que ese refrán aquí no
no cabe. Ese refrán no cabe aquí. Porque si nos damos cuenta, el primer refrán es válido porque el ser humano es egoísta y no da de lo mejor, da de lo que le sobra, lo que ya no le sirve. Pero entre nosotros es totalmente diferente. Entre nosotros de esto tan bueno sí dan tanto. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios es generoso. Tenemos un Dios generoso. ¿Sabe que yo leía unas cifras estadísticas de las veces en que el verbo creer está en la Biblia? Bueno, en la concordancia uno lo encuentra, ¿cierto? La palabra creer en la Biblia está 272 veces. Bueno, buen número, ¿cierto? 272. La palabra orar está 371 veces. Pero la palabra recibir está 3106 veces. Quiere decir que esa palabra es importante. La palabra recibir. Pero empecemos por el dar. Por el dar. Y les recuerdo un versículo. Les quiero recordar un versículo esta mañana. Usted lo conoce muy bien. Dice: toda buena dádiva. ¿Y qué más? Todo don perfecto. Ve que la palabra dádiva viene de dar. Y la palabra don viene de dar. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto. ¿Y de quién? Del Padre de las luces. ¿Y cómo es Él? En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Él es fiel. Entonces, todo lo que tenemos viene de Él. Por eso era que cantábamos: todo es de mi Cristo. Sí. A propósito, lo canté muy bajito, ¿cierto? Aquí como que lo cantan más altico, ¿cierto? Bueno, me perdonan ahí. Entonces, quiero hablarles en primer lugar del verbo dar. Voy a hablar del verbo dar. ¿Y quién es el dador por excelencia? Cuando uno entiende quién es el dador por excelencia, se le solucionan muchos problemas en la vida. ¿Sabía usted? Cuando uno reconoce quién es el dador. El dador por excelencia tiene nombre, porque nosotros no tenemos un Dios anónimo. Nosotros tenemos un Dios con nombre. Y su nombre es Jesús. Entonces, Él, Adán y Eva, les dio aliento de vida. ¿Cierto? Aliento de vida. Él fue el que nos dio vida a nosotros. Él a Noé le dio la oportunidad de construir un arca. De otras cosas, lo del arca fue idea de Dios, no de Noé, ¿cierto? A Abraham le dio un hijo cuando no podía tener hijos. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto? ¿Qué más le dio? Le dio la bendición. Le dio la tierra. A Israel le dio liberación. A Israel les dio un líder llamado Moisés. En su momento les dio jueces para que los juzgaran. A David le dio un trono. Bueno, ¿y qué le dio a Elías y a Eliseo? Les dio palabra y les dio poder para hacer muchos milagros. Eso se lo dio el Señor a ellos. ¿Qué le dio a Esdras y Nehemías? Bueno, les dio una capacidad administrativa. ¿Para qué? Para reedificar los muros, la ciudad, el templo.
Todo eso en en el antiguo pacto, pero vamos al nuevo pacto. Aunque él había dado mucho en el antiguo pacto, no lo había dado todo. No lo había dado todo. Quiere decir que la historia no terminó en el antiguo pacto. Quiere decir que había más para dar. Y yo quiero decirles, hermanos de Castilla, que el Dios que yo les estoy predicando siempre estuvo dispuesto a darlo todo. Siempre. A Él le costó la vida darnos la vida. Es el precio que Él pagó para que hoy tengamos vida. Dio su vida. ¿Sabe que el diablo sabía quién era Jesús? El tanto cuando lo tentó le dijo, si eres hijo de Dios. Quien dice que él sabía que él era Dios manifestado en carne. Sabía, si eres hijo de Dios, o sea, si eres Dios manifestado en carne. Lo tentó, sabía quién era, pero ¿sabe qué es lo que el diablo no sabía? Que el Señor iba a dar su vida por nosotros. Entonces, ese era un misterio escondido para nuestros antepasados, pero que ahora nos ha sido revelado. Entonces, el Señor estaba dispuesto a darlo todo y lo dio todo. Me gusta mucho lo que la Biblia dice en Filipenses 2, que dice que Él no estimó el ser Dios. La Biblia dice ser igual a Dios. En otras versiones dice de ser de la misma naturaleza de Dios. No lo estimó y no se aferró a ello, no. Hizo todo lo contrario, se despojó. Pero se despojó a sí mismo, a Él nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo. Y dice que tomó forma de siervo. Y que hecho semejante a los hombres, como si fuera poco, se humilló a sí mismo. Algunos dirán, a él lo humillaron. No, él se humilló a sí mismo. Él permitió que los hombres lo humillaran, porque si él no lo permite, nadie lo puede humillar a él. Entonces él permitió, se humilló a sí mismo. Entonces tenemos un Dios dador. Porque de tal manera, como dice, amó Dios al mundo que a qué, oiga, que ha dado. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Oiga, estamos ante un Dios extraordinario, dador por excelencia, dador por excelencia. La Biblia dice que Él se ofreció a sí mismo. La Biblia dice que a cada uno de nosotros, esto es interesante, nos fue dada. ¿Qué nos fue dada? La gracia. ¿Conforme a qué? A la medida del don de Cristo. Entonces, llevando cautiva la cautividad, ¿cierto? Subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad, dio. ¿Qué fue lo que dio? Dones a los hombres. Quiere decir que si usted puede hacer algo para la obra de Dios, bueno, yo le invito a que no saque tanto pecho, sino más bien que reconozca que todo lo que usted puede hacer es porque el Señor le ha dado la capacidad para hacerlo. ¿Cierto que sí? Sí. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay una pregunta ahí. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Ese es el principio del todo y de la parte. Yo lo he llamado así por ponerle un nombre. Principio del todo y de la parte dice que el que da el todo, da la parte, porque dentro del todo está la parte. Quiere decir que el que le da su vida al Señor, le da todo. Le da la parte. Porque algunos se reservan algo para sí. A veces uno dice, no, esto es mío. Yo estoy dando de lo mío. Uno dice así, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Yo doy de lo que Dios me ha dado. ¿Cierto que sí? Y uno saca pecho y dice, no, yo di de mi sueldo. No, el sueldo que el Señor, la casa que el Señor, el terreno que el Señor me ha dado, los hijos que el Señor me ha dado. Claro, uno por sentido de pertenencia dice mis hijos, mi carro, mi casa, pero si uno fuera más ampliecito, mirara un poco hacia atrás, ya no diría mi casa, diría la casa que el Señor me dio. ¿Cierto? Entonces, hasta el arrepentimiento, hermanos. ¿Sabe quién es el que nos da la oportunidad de arrepentirnos? El Señor. Por eso es que la Biblia dice que Él le dio a Israel arrepentimiento, es decir, le dio la oportunidad a Israel de arrepentirse. ¿Y sabe por qué nosotros nos arrepentimos? Porque sabemos que Él nos perdona. Porque si supiéramos que Él no nos perdona, ¿de qué valdría la pena arrepentirnos? Pero entonces, hasta eso hace el Señor. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él nos dio vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos, ¿cierto? ¿En qué estábamos muertos? Delitos y pecados. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque esta iglesia tiene un conocimiento que no todo el mundo tiene. Cuando el Señor se encontró con la samaritana, le dijo algo. Oiga, a mí me gusta mucho este versículo. ¿Sabe qué le dijo a la samaritana? Esto se lo recuerdo porque usted lo ha leído. Si conocieras, ¿qué cosa? El don de Dios. Oiga, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame? Dice que el Señor está pidiendo ahí, ¿cierto? Ahí hay un juego de dar y recibir, ¿cierto? Que entre otras cosas es el título de esta reflexión, dar y recibir. Es tiempo de dar y recibir. ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría. Entonces, la samaritana no tenía ese conocimiento acerca del don de Dios y quién es el que le pedía a ella, dame de beber. Entonces, esta iglesia sí tiene ese conocimiento. Nosotros conocemos el don de Dios. ¿Y quién es el que nos ha pedido en alguna ocasión que le demos algo? El que nos da todo nos pide algo, pero no nos lo pide sin antes habernoslo dado. Él nos pide santidad, pero Él es quien nos ha dado santidad, ¿cierto? Él nos pide que le amemos, pero Él nos amó primero. Él nos pide que le sirvamos, pero Él nos sirvió primero. Él nos pide que le busquemos, pero Él nos buscó primero. ¿Cierto que sí? Oiga, tremendo este Dios nuestro, ¿cierto? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, por eso la Biblia
cuando habla de los dones, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que reparte los dones es uno solo. Uno solo es el que reparte los dones. Entonces, por eso cantamos, ahora que les decía que Él no nos pide nada sin que antes no nos lo haya dado. Por eso es que cantamos este coro que dice: al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas por entero se entregó. A Él sea la gloria. Entonces, Él es el dador. Eso lo tenemos claro. Mire, y digo que se le solucionan a uno muchos problemas cuando uno sabe quién es el dador. Porque hasta con el diezmo uno ya se ubica. De lo recibido de tu mano, de eso te dan. Y reconoce que todo lo que tiene, se para en un espejo, se mira bien, se observa con detención y se da cuenta que todo lo que tiene puesto se lo ha dado el Señor. Sí, eso no hay nada que hacer. Entonces vamos ahora a hablar del verbo recibir. Ya hablamos del verbo dar, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del verbo recibir. Y no podría comenzar con otro texto bíblico, porque creo que nos cae muy bien a nosotros. Cuando dice: a todos los que le recibieron. Ya no está hablando de dar, sino de recibir, ¿no? A todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios porque un día le recibimos. Recibimos al dador. Recibimos al dador. Cuando Pedro predicó, oiga, Pedro era un predicador bien, como le dijera, bien ceñido a la palabra, digámoslo así, aunque en ese tiempo todavía no se había establecido el canon del Nuevo Testamento. Y las palabras de Pedro se convirtieron en palabra de Dios, ¿cierto? Dios dejó escrito eso para nosotros. Cuando Él dice: de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, ¿cierto? Que todos los que en Él creyeren, ¿qué dice la Biblia? Recibirán. ¿Qué recibirán? Perdón de pecados por su nombre. Estamos hablando del verbo ¿qué? Recibir. Sí. Tanto es así que el Señor no se queda con nada de lo que nosotros hacemos, en el sentido de que no deja de reconocerlo. Yo recuerdo un joven en la Argentina, cuando estuve en la Argentina, hijo de pastor, que me dijo: oiga, hermano, yo vivo muy amargado. Le dije: ¿por qué vives amargado? Dice: porque mi padre fue pastor y ya se retiró y nadie le reconoció los templos que construyó, todo el esfuerzo que él hizo, que fue miembro del consistorio, que tal cosa y lo otro. Oye, y estaba amargado. Le dije: hermano, usted debería estar feliz. Me miró raro. ¿Y por qué va a estar feliz? Dice: porque si no se lo reconocieron acá, hay uno que se lo va a reconocer allá. ¿Cierto? Él no se queda con nada.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice la Biblia? Recibirá recompensa. ¿Tenemos recompensa? Oiga, si lo recompensan a uno allá con medallas y con cosas, esas son medallas que se deterioran, ¿cierto? Pero los premios del Señor son incorruptibles. Más que medallas, ¿cierto? Más que placas. Pastores, a veces tenemos la pared llena de placas. Pero el Señor es así. Entonces, no podría dejar de pasar por alto este texto. ¿Quién te distingue? Pregunta Pablo. ¿Quién te distingue? Y se atreve a hacer otra pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Tremenda pregunta, ¿cierto? ¿Qué tal que nos hiciéramos esa pregunta hoy nosotros esta mañana? ¿Qué tal? Oiga, ¿qué tenemos que no hemos recibido? Todo lo hemos recibido, ¿sí? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Entonces, fíjese usted, ¿cómo estos dos verbos son tan importantes en la vida cristiana? Pareciera que no, pero sí son importantes. Porque mire, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y pareciera, oiga, parece, yo como lo llamo, yo diría que insólito, por usar una palabra. Por no usar, me parece raro, extraño, que hay algunos que se dan el lujo de no recibir. Sí, de no recibir lo que Dios tiene para darles. ¿Usted no ha notado que hay reuniones en que uno dice, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y uno se da el lujo de no recibirlo, salen y se van. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, pero sí. Tanto que la Biblia dice que el mundo no lo puede recibir, hablando del Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce. Por eso nosotros procuramos a que el amigo que nos visita conozca quién es Jesucristo y conozca qué fue lo que Él hizo por nosotros. ¿Cierto? Su obra en el Calvario, su muerte, su sepultura, su resurrección. Porque el mundo no lo puede recibir porque no le ve, pero nosotros, oiga, bonito decir eso esta mañana, ¿sí? Pero nosotros le conocemos, porque mora con vosotros, mora con nosotros y está en nosotros. No solamente que está con, sino que está en. Al hermano Zúñiga le dijeron una vez que, hermano Zúñiga, ustedes los pentecostales alaban al Señor como si lo tuvieran ahí al frente. Dijo, no, hermanito, es que nosotros no lo tenemos al frente, lo tenemos aquí adentro. Tenemos adentro. Y fíjese que el Señor hizo un reclamo. El Señor hizo sus reclamos. Él dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Entonces estamos ante personas que se dan el lujo de no recibir. Oiga, tremendo eso. Y tanto que le habla a la iglesia, el Señor le habla a la iglesia y le dice que uno debe, nos dice a nosotros que debemos pedir con fe. Y dice, no piense, porque si no pedimos con fe, el que duda es semejante
¿A qué dice la Biblia? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice, no piense quien tal haga, es decir, pedir dudando. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oiga, tremenda llamada de atención, ¿cierto? Entonces hay que pedir con fe. No hay que dudar. Y fíjese que cuando Él venga, porque le queremos decir a las visitas que Él viene otra vez, y se va a llevar es a su pueblo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Si usted no se quiere quedar, pues ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer hoy. Hoy. Entonces, en ese día que Él venga, nosotros lo vamos a recibir en el aire, dice la Biblia. Al que vamos a recibir es al Señor. Entonces, el verbo dar y el verbo recibir. Pero fíjese usted que esto se vuelve un ciclo. Usted mira, ¿y eso qué es un ciclo? Mire, es como algo que comienza y termina donde comenzó y se sigue dando de esa manera, repetidamente. ¿Y cuál es el ciclo? El ciclo es, primero, Dios me da. Eso es lo primero. Segundo, yo recibo. Tercero, yo doy de lo que recibo. Y luego de que doy de lo que recibo, el Señor me da. Yo recibo. Yo doy de lo que recibo y el Señor me da. ¿No le parece que se va repitiendo? Entonces uno no debe decir, no doy porque no tengo. Usted debe decir, no tengo porque no doy. ¿Cierto? Entonces, el que recibe y no da, se cierra la llave, se cierra el ciclo. Por eso es que el Señor dice, de gracia recibiste. Entonces, ¿qué más dice? Dad de gracia. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo. Entonces, el ciclo lo explica el cántico que entonamos al comienzo, que todo es de mi Cristo, cuando dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, de Él, principio de pertenencia. Él es el dueño de todo, hasta de las almas. Las almas somos los seres humanos. Él dijo, todas las almas son mías. Todos los seres humanos son míos. El alma del Padre es mía. El alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Él es el dueño. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y usted dirá, ¿y entonces el diablo qué tiene? El diablo no tiene nada. Todo lo que tiene el diablo es robado. Pero el dueño de todo se llama Jesucristo. El dueño de todo. De él, principio de pertenencia. Por él, principio de la gracia. Por él, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y por la gracia de Dios he trabajado más que todos ellos. Entonces, la gracia, principio de pertenencia, todo es de Él. Principio de la gracia, todo es por Él. Pero hay otro principio ahí, cuando dice para Él. Quiere decir que cuando nosotros le retribuimos algo de lo que el Señor nos ha dado, estamos cumpliendo el principio de la acción de gracias. Entonces, ¿cuántos principios son? Principio de pertenencia, de Él.
principio de la gracia por Él y principio de la acción de gracias para Él. Y sabe que David lo resumió, oiga, David, muchos años antes. Y usted y yo conocemos muy bien ese versículo. Cuando dice, todo es tuyo. ¿Qué principio está ahí exponiendo? El de pertenencia, ¿no? Todo es tuyo. Y de lo recibido, ¿qué principio está ahí declarando? La gracia. Lo que hemos recibido de tu mano. De eso, ¿principio de qué? De acción de gracias. Entonces, por eso entonces, es que ni aun los cantantes, ni aun los músicos, son la excepción. Porque ellos lo que cantan es porque el Señor se lo ha puesto en la boca a alguien. ¿Cierto? La Biblia dice que cuando Él nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice así, ¿cierto? Que puso nuestros pies sobre peña, que enderezó nuestros pasos. ¿Qué es lo que dice? Puso luego en mi boca. ¿Qué fue lo que puso? Entonces, todos estos cánticos provienen de Él. Y como provienen de Él, son para Él. Nosotros no nos cantamos a nosotros mismos. Aunque hay cantos, ¿no?, que se cantan a nosotros mismos. Sí, nosotros no le cantamos ni a la mujer, ni a la naturaleza, porque eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros le cantamos a Él. ¿Y sabe por qué le cantamos? Porque Él puso en nuestra boca cántico nuevo. ¿Y qué más? Alabanza a nuestro Dios. Entonces vamos a ir concluyendo. ¿Qué les quiero decir? Que nosotros estamos aquí por una ofrenda. ¿Sabe cuál es la ofrenda que nos tiene aquí? La ofrenda de Cristo. Porque Él se ofrendó por una ofrenda. Él vino a buscar y a salvar. Y el amor es como una avenida de doble vía. Se da y se recibe. Uno le puede decir a la esposa, yo te quiero, o le puedo decir, yo te amo. Pero ¿cuál de las dos le parece a usted mejor? Porque querer va de ella hacia mí. Te quiero. Ay, sonó duro esto. Está bueno. Va de ella hacia mí. Pero amar, ¿de dónde va? De mí hacia ella. Es decir, yo me entrego, yo me doy, yo me sacrifico, yo me esfuerzo. Estoy dispuesto a entregarlo todo por ti. Entonces, cuando tu esposo te diga que te quiere, dígale, no, ámame mejor. Bueno, aunque querer también es bueno, ¿cierto? No, lo que quiero decirles es que esto es de doble vía. El amor consiste en dar y recibir. Ahí está. Entonces, cuando uno viene a la reunión de culto, uno viene a dos cosas: a dar y a recibir. ¿Cierto? Por ejemplo, ustedes están recibiendo la palabra, pero antes le dieron alabanza al Señor. Entonces el culto es eso, dar y recibir. Y la vida cristiana es eso, dar y recibir. Y dar de lo que Él nos ha dado. Cuando nosotros entendamos eso, hemos aprendido una lección muy importante de la palabra del Señor. Por ejemplo, darle al necesitado. El que da al pobre, le presta a Dios.
Y Dios es buena paga. ¿Cierto que sí? Oiga, tremendo eso. Entonces, esta confraternidad que tienen ustedes aquí, quise hablar un poco de estos dos verbos, de dar y recibir, porque no sé para qué van a utilizar todos estos recursos. Para dar. Oiga, aquí me dice el hermano Freddy que todos estos recursos que se van a recoger o que se van a recoger hoy es para darle a nuestros hermanos necesitados. Porque hemos de gracia recibido y ahora damos de gracias. ¿Sabe que en la reunión de culto siempre hay tres clases de personas? Siempre. Tres clases de personas. Los que vienen a recibir, los que ya recibieron y los que vienen a ofrendarse. De pronto usted se está clasificando, no, yo vine a recibir, eso está bien. Pero usted dirá, no, yo ya he recibido tanto que ahora vengo es a ofrendarme. Vengo es a ofrendarme. Porque eso es lo que sucede a veces. Y hay personas que todavía no lo han recibido a él. Esa es otra clase de personas, ¿cierto? Pues la invitación para esas personas, si están aquí con todo el cariño, el aprecio, porque entre otras cosas sabe que cuando uno sabe que hay personas nuevas, uno siente una alegría especial. ¿Cierto que sí? A mí me sucede eso, yo veo una persona que está visitante, que está asistiendo, yo veo que ya Dios comenzó una obra. ¿Cierto que sí? Porque si no, no estuvieran aquí. Estarían, no sé, viendo las Olimpiadas, no sé. Pero están aquí porque ya Dios empezó y ya ellos empezaron a recibir. Pero entonces hay personas que vienen única y exclusivamente a recibir. Entonces, esas tres clases de personas están aquí. Por eso entonces quiero decirles, hermanos, que es tiempo de dar y recibir. ¿Estamos de acuerdo? Ya ustedes recibieron. Ya yo recibí. Ahora vamos a dar. De lo recibido de tu mano, de eso te damos. Levanten la mano los que vinieron a recibir. Mayoría, ¿cierto? Yo también. Ahora levanten la mano los que están dispuestos a dar. Ah, bueno. Quiere decir que vamos bien. Y los felicito. Y no dejen, y no olviden que Él es el dador por excelencia. Que nosotros le hemos recibido a Él y que ahora estamos dispuestos a darlo todo por Él.